Saludos, les damos la bienvenida a esta primera charla informativa de la Fundación Alun EA. Así que vamos a saludar a todos los presentes de esta actividad. Muchas gracias por participar hoy día. Vamos a saludar también a la Fundación Alun EA, organizadora de la actividad. Saludar a la directiva presente, la presidenta Claudia Jiménez, la secretaria Claudia Calfío, Marcelo Mardones, el tesorero, Denise Donoso, la directora jurídica, y Patricia Bustamante, la directora social. Igualmente vamos a saludar a Karen Fuentes, secretaria ejecutiva de la Fundación Caritas Temuco, por el apoyo y por facilitar espacios para varias actividades realizadas junto a la Fundación Alun EA. Mi nombre es Katia Casanueva, soy practicante de Psicología de la Universidad Mayor de Temuco. Me encuentro realizando mi práctica en la Fundación Caritas Temuco y estamos apoyando también a la Fundación Alun EA en el aspecto emocional. Al terminar la charla, bueno, les comento que al terminar la charla se va a continuar con una ronda de preguntas y además también les solicito a todos que por favor silencien los micrófonos en todo momento. Así que ahora sí, les damos la bienvenida totalmente a la primera charla informativa de la Fundación Alun EA, y el tema a tratar hoy día es la etiología y el rol de la nutrición en pacientes con TEA. Saludamos a los presentadores, Camila Calfío, doctora en biotecnología, y Marcelo Lara, doctor en biotecnología. Así que muy bienvenidos todos y vamos a dar el paso a don Marcelo Lara para comenzar con esta charla. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Espero que se encuentren muy bien. Agradecer la invitación, agradecer a la Fundación Alun por la invitación a esta charla de un tema que particularmente me gusta bastante. Voy a comenzar, voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, si todo anda bien. Ya, ¿se ve ahí bien? Entonces, hoy día, bueno, esta charla está dividida en dos, junto con Camila. Vamos a presentarnos, vamos a dividir la presentación. Voy a comenzar yo con particularmente la etiología, un poco del por qué se genera esto de los trastornos del espectro autista, un poco entender el panorama. Y comenzando entonces con esta primera parte, siempre comienzo haciendo unas definiciones interesantes que quizás ya muchos entenderán o conocerán, pero nunca es malo recordar y dejar bien claro la etimología de esta palabra, ¿cierto? La palabra autismo, ¿ok? Que proviene, ¿cierto?, del griego, ustedes pueden ver aquí, de autos, que significa propio y de uno mismo. Y la otra parte, ¿cierto?, de esta palabra es ismo, estado. Entonces, con esto nos podemos armar una definición. Estado en el que el paciente se encuentra centrado en sí mismo. Eso significa la palabra autismo. Ahora, esto no es autismo por sí solo, esto es un espectro, ¿ok? Por lo tanto, cuando hablamos de espectro y lo sumamos a la palabra, nos queda ruido de fondo. Sí, les pedimos por favor. Gracias, perdón. Por otro lado, esto viene acompañado de la palabra espectro, ¿cierto? Entonces, trastorno del espectro autista. Y eso hace la diferencia, porque al hablar de un espectro hablamos de que no es algo limitado, de que no es algo único, que uno tiende a pensar de que todos los pacientes con autismo se comportan de la misma manera. Por ende, no es así. Por eso esto viene acompañado de un espectro.
¿ya? Es un abanico de posibilidades de características que van a determinar, ¿cierto? Valga la redundancia, las características de cada paciente. Entonces, como característica, ¿ok? Es importante que hablemos hoy en día del espectro, del trastorno del espectro autista, ¿ok? Por sus siglas TEA. Hace algún tiempo se manejaba esta cifra del 1% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, el 1% de la población mundial tiene TEA. Sin embargo, esta cifra, perdón, tengo un ruido de fondo. Ahí sí, muchas gracias. Sin embargo, hoy en día se cree que esta cifra es de un aumento. Esta cifra es a nivel mundial. Hay que tener en cuenta de que cada país tiene una cifra particular. Países desarrollados tienen una cifra cercana al 5 o 6%. En Chile esta cifra se cree que ha ido aumentando y ya ha llegado al 3%. Es decir, aumentó del 1% en 2015 al 3% a la fecha actual. ¿Por qué se genera? Hay varias hipótesis respecto a la etiología de este trastorno. Factores ambientales, por supuesto, eh, exposición a ciertos medicamentos, exposición a virus, bacterias, por supuesto tiene un componente genético, etc. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, que depende de cada trimestre en donde se ocurra, ¿cierto?, la exposición. En el año 1979, una investigadora llamada Lorna Quinn postuló, ¿cierto?, que los pacientes con el espectro autista tienen tres características particulares, en las cuales se puede ver una alteración en la socialización, una alteración en la comunicación y conductas estereotipadas, ¿ok? A lo que se denomina flexibilidad, que son conductas repetitivas, ¿ya? Y dentro de esos tres aspectos es cuando se empieza que de hecho a partir de esos tres aspectos hoy en día se puede diagnosticar, ¿cierto?, un paciente con TEA. Sin embargo, esto no es tan sencillo, es un poquito más complejo porque dentro de cada uno de estos aspectos hay subdivisiones. Entonces, como características ya un poco más generales, podemos categorizar que los pacientes tienen disminución en el contacto visual, entonces eso también es una alteración en la comunicación no verbal, cual es muy importante. En muchos casos tampoco responden, ¿cierto?, a su nombre, eh, básicamente por temas emocionales que ya les voy a contar. No suelen apuntar con el dedo, no tienen menor interés en ciertos juegos, ¿cierto? O en socializar con sus pares. Menor, ¿cierto? Menor, quiere decir que no sociabilicen, ojo con esa diferencia. Tienen ciertos movimientos estereotipados, principalmente a nivel de extremidades, ¿ok? Se sienten generalmente hipnotizados por ciertos objetos, cambios en sus rutinas pueden generar ciertas crisis, ¿cierto? Particulares, y en algunos casos tienen disminución en el interés de interactuar. Entonces los pacientes del espectro autista tienen una serie de características, aquí yo menciono algunas, pueden ser muchísimas más, ¿ok? Recuerden que esto es, como definición, estado donde es uno mismo, propio. Por lo tanto, el autismo es muy particular de individuo en individuo, ¿ok? No podemos agrupar a todos los pacientes autistas y darles una característica en particular. No se puede hacer, es muy personal. De hecho, muchos casos viene acompañado con otras acciones, ¿ok? Viene acompañado con, a veces, depresión, a veces con convulsiones, en algunos casos ansiedad, me parece aquí, pero también viene acompañado con ansiedad, señales de rechazo, hiperactividad, eh, preferencia a estar solo, en algunos casos también hay problemas de aprendizaje, etc. ¿Ok? No quiere decir que todos los pacientes tengan esto. Esto es, insisto, muy personal, depende del por qué se haya generado. Pero esa es la pregunta. ¿Cómo se genera? ¿El paciente nace autista o se hace autista durante su vida? Y la respuesta es que
es una patología del neurodesarrollo. Por lo tanto, un paciente nace con autismo. ¿Ok? Nace con autismo. En el periodo gestacional es muy importante porque durante este periodo, aproximadamente el día 18 de gestación, vamos a encontrar una serie de capas posterior al proceso de fecundación, donde se destaca particularmente la que vemos aquí arriba, que se llama ectodermo, que se ve en color verde, ¿ok? A partir de esta capa embrionaria, se da origen a ciertos tejidos, entre ellos el sistema nervioso. A partir de esta capa del ectodermo, damos origen al sistema nervioso. Esta capa, a medida que va pasando los días, va sufriendo ciertos cambios estructurales. Se fijan que aquí aparece una lámina, ¿ok? Luego esto ya forma una especie de canal, ¿ok? O cresta neural. Posteriormente esto forma un tubo, ¿ok? Un tubo que ya al día 24 de gestación, fíjense cómo ha ido cambiando del día 18, la estructura en verde, ¿cierto? Hasta el día 24. No son muchos días, ¿ok? Pero ha sufrido grandes modificaciones. Al día 24 nosotros ya podemos encontrar lo que se denomina el tubo neural. El tubo neural es una estructura fundamental en el desarrollo del sistema nervioso. Alteraciones en el desarrollo del tubo neural pueden generar diversas patologías, ¿ok? Trastornos. En casos más extremos, malformaciones. Aquí es cuando encontramos la espina bífida, las hidrocefalias, las anencefalias, mielomeningocele, entre muchas otras, ¿ok? Que esos son un poquito más estructurales. Son alteraciones estructurales que vienen acompañadas, como les dije, de malformaciones. Pero no siempre son malformaciones. En algunos casos se cierra bien el tubo neural y luego de que está cerrado completamente, se alteran los siguientes procesos que vienen. Una vez que el tubo neural está cerrado, ¿ok? Como ustedes pueden ver aquí, ¿ok? Aquí tenemos una imagen aproximadamente del día 24, aquí arriba, y esto ya a las 7 semanas, acá en B, acá abajo. Fijan que la estructura nerviosa, que ustedes ven aquí, es el sistema nervioso central de un individuo en etapas, ¿cierto?, gestacionales, aquí. Luego ya a las 7 semanas, ¿cierto? Eso ha ido desarrollando y a medida que va avanzando va sufriendo ciertas modificaciones relacionadas a la maduración. Pero en este punto ya el tubo neural está cerrado, ¿ok? Ahora, eso no significa, cuando el tubo neural ya está cerrado, proceso que ocurre a los 24 días, no significa que no pueden seguir existiendo algunas alteraciones. ¿Qué quiere decir esto? Luego que está cerrado el tubo neural, sus células empiezan a tomar ciertos roles particulares. ¿Ok? Es decir, empiezan los procesos de migración celular y empiezan los procesos de diferenciación celular. Hasta este punto, hasta que se cierra el tubo neural, tenemos un sistema nervioso, pero que no es funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que las células ahora tienen que tomar una función. Ese proceso también puede verse afectado, ¿ok? Si se ve afectado, puede generar algún trastorno neuropsiquiátrico. Entonces, resumiendo un poco, podemos tener alteraciones en el cierre del tubo neural y alteraciones posteriores al cierre del tubo neural. Mientras más antes es la alteración, mientras antes sea la alteración, la consecuencia es peor, porque se empieza a generar malformación en el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, ¿qué factores podrían afectar a distintos niveles el sistema nervioso en desarrollo? Muchos factores. Aquí dejo un pequeño resumen, de hecho, porque son muchos otros factores más, relacionados a los principales factores que han sido asociados y han sido descritos en humanos relacionados al trastorno del espectro autista. Por ejemplo, en el primer trimestre de gestación se ha asociado que factores como el consumo de ciertos medicamentos, como ácido valproico, talidomida, misoprostol, que son principalmente algunos antipilépticos, el consumo de esos medicamentos durante el embarazo aumenta la probabilidad de tener una descendencia con TEA. ¿Ok? En algunos casos, ausencia de ciertas comidas o de componentes nutricionales
Infecciones virales, ojo, las infecciones virales también son componentes que pueden afectar el desarrollo del tubo neural. Estoy hablando, estos son los factores de la madre que afectan al individuo en desarrollo. ¿Ok? En el segundo trimestre se ha determinado ciertas infecciones virales murinas, infecciones bacteriales, ¿ok? Bacterianas, perdón, también. En el tercer trimestre, déficit de vitamina D, ¿ok? Y otros medicamentos, ¿ya? También podríamos agregar aquí diversos factores, ¿ok? Que pueden afectar al individuo en gestación, ¿cierto? Como las quimioterapias también lo pueden hacer, el consumo de tabaco, de alcohol, de drogas de abuso. Cuando hablo de drogas no me refiero solamente a medicamentos, sino que también a drogas de abuso, em, entre otros factores. Entonces, si fijan, son muchos los factores que se han ido describiendo de a poco y que de seguro hay muchos otros más que aún no se han determinado, sí pueden generar alteraciones a nivel del desarrollo del individuo, ¿cierto?, en gestación. Por lo tanto, esto es una patología, un trastorno de desarrollo. Los pacientes nacen con autismo, no se hacen autistas luego, lo manifiestan luego, que es distinto, ¿cierto? Porque el diagnóstico ya es aproximadamente pasados los 2 años, aproximadamente a los 3 años, ¿ok? Y es algo que no tiene cura, ningún trastorno neuropsiquiátrico, ninguna patología neuropsiquiátrica tiene cura, ¿ok? Tienen tratamientos, que es distinto, pero no tienen cura. Dentro de las principales estructuras ya en etapas adultas que han sido relacionadas con TEA, vamos a encontrar estructuras del lóbulo frontal, ¿ok? Estructuras del lóbulo temporal, estructuras a nivel de tronco encefálico, aquí abajito, ganglios basales relacionados a sistemas motores, y destaco aquí principalmente el 50% de los pacientes con TEA tienen alteraciones en estructuras relacionadas con la amígdala y el hipocampo. ¿Qué son estas estructuras? En resumen, para no complicarnos tanto, la amígdala es una estructura relacionada con las emociones, la amígdala cerebral, por supuesto, y el hipocampo una estructura relacionada con la memoria y el aprendizaje, ¿ya? Principales estructuras que han sido asociadas con TEA. No las únicas, ojo, no las únicas, pero sí las principales. No solamente hay alteraciones estructurales a nivel de cerebro, no solamente hay alteraciones conductuales como la que les he mostrado, sino que también hay alteraciones en los neurotransmisores, que son estas moléculas, ¿cierto?, que permiten que una neurona se pueda comunicar con la otra. Hay muchos neurotransmisores. Aquí tengo una tablita resumen que menciona los principales neurotransmisores que han sido asociados. Tenemos el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor de carácter excitatorio que se ha visto alterado. GABA, por otro lado, GABA es este neurotransmisor inhibitorio que se ha visto que está disminuido. GABA disminuido, glutamato aumentado. Eso genera una excitabilidad alterada en los individuos. Glicina, norepinefrina, dopamina, destaco dopamina también, destaco por sobre todo la serotonina. Las principales hipótesis que se manejan hoy en día en relación a trastorno del espectro autista son relacionadas a la alteración en los niveles de serotonina, ¿okay? Un neurotransmisor muy importante en la regulación de las emociones a nivel digestivo y a nivel de regulación del sueño, por ejemplo, ¿ya? Que ahí ya empezamos a entender ciertas eh, conductas. Los niveles de estos neurotransmisores nos determinan la conducta del individuo. Si hay alteraciones en los neurotransmisores, hay alteraciones en la conducta, por supuesto. Entonces, esta suma de eventos, hay que entender que TEA es un, eh, es un trastorno multifactorial. No le podemos echar la culpa a una estructura cerebral, no le podemos echar la culpa a un neurotransmisor, no le podemos echar la culpa a un grupo de células. Es multifactorial. Es la suma, ¿ok?, que genera un individuo con ciertas características particulares. Por eso es muy personal, porque no todos los pacientes con trastorno del espectro autista tienen las mismas alteraciones. Yo no les he hablado, pero además tenemos las alteraciones genéticas. La genética también es otro factor. Hay más de 100 genes asociados al trastorno del espectro autista. Hay pacientes que tienen uno, hay pacientes que tienen los 100, hay pacientes que no tienen ninguno. Entonces, ¿cómo explicamos eso?
De ahí es donde esto se vuelve un desafío, y sigue siendo un desafío hoy en día, en poder explicar la etiología de esto. Y por ende, explicar, poder determinar una cura, porque tendríamos que hacer una cura para cada individuo particular, porque no existiría una que le funcione a todos. Dentro de del manual que existe hoy en día, que es el DSM-5, este manual, ¿cierto?, de diagnóstico, encontramos distintos grados. Hoy en día quizás ha ido disminuyendo un poco el utilizar los grados para esto, pero dentro del manual actual que se utiliza siguen estando. Por eso es un espectro. Si hablamos de un espectro, es que hay distintos niveles, lo cual cambió hace un poco, donde antes encontramos el Asperger, el autismo como tal, etcétera. Hoy en día ya se habla del espectro propiamente tal, donde hay distintas funcionalidades, ¿ok? Podemos aquí, esto es un cuadrito resumen, donde se muestra principalmente cómo es la comunicación social y los comportamientos repetitivos, ¿cierto? Donde vamos desde el grado un poco menos funcional, donde se requiere un poco más de un tratamiento más potente, etcétera, y donde llega, ¿cierto?, a la normalidad completa. Ojo, todos los pacientes se pueden desenvolver de manera con normalidad, eh, si se sigue, ¿cierto?, el tratamiento correcto y si se mantienen las condiciones correctas, ¿ya? De hecho, por eso me gusta hablar de algunos mitos que se conocen, o que en la población, ¿cierto? Hay muchos estigmas respecto a esto, en relación al trastorno del espectro autista. Algo que he escuchado mucho es que son siempre agresivos con los demás, ¿ya? Y ojo con eso, hay que tener cuidado cuando se dice que un paciente con TEA es agresivo. eh, los pacientes responden a sus emociones, ¿ok? Y sus emociones están gatilladas por los niveles de neurotransmisor. No es que un individuo con TEA despierte un día y diga que quiere agredir a otras personas. No, es porque algo está ocurriendo neuronalmente que lo lleva a comportarse de cierta manera. Y eso es difícil de entender, ¿ok? Que no saben hablar, también he escuchado. Ellos tienen un lenguaje particular, pero no significa que no sepan hablar. Utilizan ciertas palabras más que otras, o utilizan algunas palabras menos comunes, pero saben hablar de manera espectacular, de hecho. Que no comprenden el entorno, ellos tienen su propio entorno. De hecho, he escuchado así como que no pertenecen a este mundo, unas unos, eh, eh, cosas muy, muy raras que he escuchado. Para nada, ellos viven en el mismo mundo que nosotros, tienen su hipersensibilidad particular al entorno, por eso a veces se alejan de eh, eh, ciertas características. Que no sienten emociones, tienen las mismas emociones que todos, pueden estar felices, pueden estar tristes, pueden sentir miedo, eso también es un completo mito. Este es uno muy ad hoc, ¿cierto? Que las vacunas causan autismo, ese sí que es un tremendo mito, ¿ok? Les acabo de decir que uno nace con el trastorno, no porque tengan una vacuna les va a generar autismo. Es un mito por donde lo miren, ¿ya? Que no tienen futuro, otro ilógico, ¿ya? Casi una falacia, ¿ya? Que se da solo en hombres, también he escuchado. Es mayor porcentaje en hombres. Generalmente es una proporción de 4:1, ¿ok? En cuanto a 4 hombres, una mujer. Es más probable que le dé a un varón. Se desconoce el porqué, ¿ah? Eso se cree que hay algunos genes asociados a los cromosomas sexuales, pero no se tiene claro el por qué es más predominante en varones que en mujeres, ¿ok? Y que no les gusta relacionarse, tienen disminuida la interacción social, pero sí se relacionan con un grupo particular, ¿ya? Así que ojo con esto, que también muy escuchado, estigmas sociales respecto a los pacientes con autismo que hay que derribar en nuestra población. Entonces, para finalizar ya mi parte, el trastorno del espectro autista va más allá de alguna alteración en el lenguaje, en la comunicación, en la interacción social y en las conductas repetitivas. Va mucho más allá, ¿ok? Algunos pacientes tienen además ansiedad. El 30% de los pacientes del espectro autista tienen ansiedad, ¿ok? El 40% tiene una convulsión al menos una vez en su vida, lo cual es un número súper elevado, ¿ok? Tienen cambios de humor, ¿ok? En algunos casos hiperactividad, alteraciones en la atención, ¿ok? En algunos casos se generan autolesiones, ¿ok? En muchos casos también hay
función en el sistema inmune, y lo que se está estudiando hoy en día con mayor importancia son las alteraciones gastrointestinales que tienen los pacientes. ¿Ok? O sea, hay muchas hipótesis que mencionan y que apuntan a esta conexión, ¿cierto?, entre cerebro y sistema digestivo, que particularmente ahora le doy el pase a Camila, que nos va a hablar más de este punto particular. Okay. Gracias, Marcelo. Entonces, continúo acá. ¿Sí? ¿Se ven? Ay, perdón. Perdón. Un minutito. Oh, ahí quedó huevito con tomate. Disculpa, Camila, interrumpí un poquito para... Ok. Entonces, ¿se ve bien? ¿Sí? Ok, entonces continuando con todo lo que es esto de los desórdenes que pueden estar gatillados en el espectro autista, vamos a hablar hoy día sobre lo que es el rol de la nutrición en TEA, en los pacientes con TEA. Bueno, ustedes que tienen sus niños o familiares, han visto que se les dice que ellos son como quisquillosos al alimentarse, que también se denomina el adjetivo como picky eaters, y eso está gatillado por factores que en realidad están relacionados con la selectividad alimentaria. Esta selectividad alimentaria puede estar dado por la textura en un 69%, la temperatura en un 22%, el olor, el sabor y la apariencia. Y esto en realidad es, como decía Marcelo, va a depender de cada niño, de cada adolescente, de cada persona que tenga este síndrome. Además de ello, va a estar gatillado por el nivel de actividad física, la idiosincrasia, donde en realidad se está desarrollando la persona, y también cómo es su interacción social y familiar para que ellos puedan tener esta selectividad alimentaria. Pero casi mayormente el 70% de los niños tienen esta condición de ser quisquillosos al alimentarse. Entonces, y lo termino. Sí, estoy... Y entonces esto puede disminuir, se gatilla alrededor de los 2 años y va disminuyendo a partir de los 6, pero muchas veces esto se conserva. Esta selectividad alimentaria también está relacionada con el estado nutricional del paciente. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta acá que hay pacientes que tienen una menor ingesta calórica, y eso gatilla una disminución del peso. Hay algunos que tienen una mayor ingesta calórica, y eso va a gatillar sobrepeso. Hay algunos que tienen preferencia por alimentos ricos en carbohidratos, lípidos y alimentos altos en calorías como pastas, pan, papas, snack, postre, todo lo que esté relacionado con azúcares complejos. Y eso va a llevar a que estos niños o estas personas en realidad tengan exceso de algunos nutrientes como azúcar, sodio, grasas saturadas. También tienen selectividad por frutas y vegetales, y estos prefieren algunas frutas que son ricas en fibra o vitaminas, o realmente muchas veces lo rechazan. Y eso va a conllevar a que tengan deficiencias en vitaminas y minerales como vitamina B9, vitamina B12, vitamina del complejo, vitamina C, vitamina A y vitamina D. Además de esto, puede gatillar este riesgo de malnutrición que se da en los niños por esta condición de selectividad alimentaria, va a gatillar que tengan un mayor riesgo de diabetes, aquellos que tienen sobrepeso, exceso de algunos nutrientes, enfermedades como hipertensión u otras. Además de eso, van a tener deficiencias nutricionales cuando en realidad no están prefiriendo estos alimentos que estén relacionados con verduras, frutas, vegetales en particular, y eso va a hacer que tengan una menor respuesta inmune.
Y en particular también esto se ha asociado, esta selectividad alimentaria se ha asociado a todo lo que son síntomas gastrointestinales, que hace años atrás se postuló como una hipótesis y cada vez estos datos están correlacionando más con lo que es la selectividad alimentaria, los desórdenes gastrointestinales y la conducta que tienen los niños. Por ejemplo, se ha determinado en varios estudios que la prevalencia de síntomas gastrointestinales, que los vamos a definir como síntomas de dolor en la zona abdominal, diarrea, constipación, etc., hay una prevalencia de un 23 a un 70%, es súper variable. Y esta alta variabilidad va a depender de criterios usados para definir los síntomas. Hay clínicos que definen los síntomas y no los seleccionan dentro de lo que puede ser el problema que pueden estar ocasionando en estos niños. También el número de síntomas que pueden estar relacionados con estos desórdenes gastrointestinales, la definición en particular de qué es un síntoma dentro del desorden gastrointestinal, el historial médico y los periodos de ocurrencia. Hay niños, personas con TEA que en realidad les ocurre esto esporádicamente o reiteradamente, y eso está relacionado también con el consumo de alimentos en particular. Además, está la edad y otros factores que pueden gatillar estos síntomas gastrointestinales. Y aquí les muestro dos estudios en particular, uno que se realizó en 170 niños TEA, donde un 24 y un 63% presentaron síntomas gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, hinchazón y reflujo, y en otros, en particular, en otro estudio de 150 niños, se determinó que las personas con TEA, 70% tenían síntomas gastrointestinales en comparación con niños sanos y con otros que tienen deficiencias del desarrollo, ¿ya? Y en particular también se llevó a cabo un estudio longitudinal. Un estudio longitudinal se define como aquel donde nosotros hacemos un estudio al inicio, por ejemplo, a los 5 años, y nosotros después hacemos un seguimiento, por ejemplo, hasta los 18 años. Y en particular, en este estudio no se reportaron mayores riesgos de enfermedades o trastornos gastrointestinales, pero sí una mayor incidencia de la selectividad alimentaria. O sea que estas personas que tuvieron estos síntomas, en realidad mantenían esta selectividad y esta forma quisquillosa al consumir alimentos. Como les mencionaba, los estudios ya han demostrado que esta hipótesis, que los desórdenes gastrointestinales se asocian con una selectividad alimentaria y además se relaciona con los problemas conductuales que tienen las personas con TEA. Además, esto se ha correlacionado con la ansiedad y agresión e incremento de desórdenes gastrointestinales como dolor, constipación y diarrea. Pero, ¿qué conlleva esta alteración gastrointestinal? Porque hay una alteración de lo que es la microbiota. La microbiota son las bacterias que están alojadas en nuestro tracto gastrointestinal y son lo que se llaman las bacterias buenas o beneficiosas y las bacterias no beneficiosas, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos en el contexto de lo que es el eje intestino-cerebro. O sea, hace muchos años atrás, no hace muchos años atrás, serán unos 8 años atrás, que esto era una hipótesis antes, que decía que el intestino estaba comunicado con el cerebro, y varios encontraron que esto era una locura, pero sin embargo esto es real. Lo que nosotros, las bacterias que se alojan en nuestro cuerpo realmente tienen una función en todo lo que son nuestras conductas y formas de alimentarnos. En este caso, lo que pasa en las personas de forma general, nosotros debemos tener una eubiosis o un equilibrio entre lo que son las bacterias beneficiosas y las bacterias que no son beneficiosas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hay una alteración de la microbiota ocurre lo que se llama disbiosis. La disbiosis es un mayor incremento de bacterias no beneficiosas o enemigas que se les denomina. Y esto es lo que pasa
en realidad, cuando ocurren los desórdenes gastrointestinales, hay una alteración de la microbiota, hay una disbiosis, y ocurre en niños TEA y en personas TEA. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que hay una menor cantidad de bacterias beneficiosas como Bifidobacterium, y una mayor cantidad de bacterias no beneficiosas como Clostridia. Esto va a llevar a una diferencia en la composición bacteriana gastrointestinal, como lo que les denominaba. Esto va a conducir a la alteración de la barrera de la mucosa intestinal y aumento de la permeabilidad intestinal a sustancias exógenas que hacen que haya una comunicación exacerbada a nivel del cerebro y que conlleva a lo que son las conductas. Entonces, los trataré de explicar de forma muy sencilla en este esquema. Entonces, por ejemplo, hay una indigestión por algún alimento que consumió la persona. Esto va a llevar a una alteración de la microbiota, va a haber una debilidad del epitelio gastrointestinal, se van a secretar metabolitos como una mayor cantidad de serotonina, que es el neurotransmisor que mencionaba Marcelo, que es muy importante en todo lo que son los síntomas conductuales de las personas con TEA. Y esta secreción de serotonina va a llevar a una hiperserotoninemia, que va a hacer como una disminución de todo lo que es la síntesis de triptofano, que es un aminoácido que nosotros consumimos a través de la dieta, y eso va a explicar lo que son los desórdenes del neurodesarrollo. Además de ello, cuando ocurre una alteración de la microbiota, también vamos a tener síntesis de moléculas tóxicas que son liberadas por las bacterias, que van a conllevar a que se genere un cuadro inflamatorio, y ese cuadro inflamatorio va a hacer que también está relacionado con los problemas sociales y de comunicación que ocurren en los niños TEA. Además de esto, va a generar una activación de lo que es el eje hipotálamo y la pituitaria, y eso va a conllevar a que se secrete una mayor cortisol, que es una hormona del estrés. Y eso además va a conllevar que se genere estos desórdenes gastrointestinales y se exacerbe. Entonces todo el tiempo vamos a estar en un círculo vicioso que va a hacer que no pare esta cadena, ¿ya? Entonces se van a explicar estos desórdenes con todo lo que es la conducta y el mayor estrés y la mayor liberación de serotonina, que también ocurre por esta parte. Perdón. Se han llevado a cabo intervenciones dietéticas para poder determinar también cómo poder ayudar a estos desórdenes. Se ha propuesto la dieta sin gluten y sin caseína, la dieta cetogénica, la dieta mediterránea y la dieta de carbohidratos específicos. ¿Por qué la dieta de carbohidratos específicos? Porque, como yo les mencioné, las personas con TEA tienen una mayor conducta a consumir estos azúcares complejos. Entonces, esta dieta de carbohidratos específicos lo que hace es restringir esa dieta, que puede conllevar a una disbiosis o a una mayor cantidad de bacterias no beneficiosas en nuestro eje intestino-cerebro, y eso va a hacer que se liberen más toxinas y más neurotransmisores que no los necesitamos en ese momento. Y lo que hace esta dieta es privilegiar carbohidratos simples, azúcares simples, que son de las frutas. Y eso hace que se mejore también la microbiota intestinal. También se ha propuesto la dieta mediterránea, que es una dieta donde nosotros consumimos vegetales, aceites de pescado, y también frutas que son ricas en moléculas que pueden hacer que nuestra microbiota intestinal esté sana. Pero ¿qué pasa con esto? Que se requieren mayores estudios para evaluar el real efecto de las intervenciones dietéticas sobre los síntomas gastrointestinales y cómo estas pueden afectar los patrones de comportamiento asociados a TEA. Los estudios que se han llevado a cabo no son concluyentes, son estudios solamente de caso estudios donde nosotros solamente generamos observaciones de lo que ha ocurrido con estas intervenciones dietéticas. Pero lo que sí tenemos claro es que sí hay intervenciones que pueden ayudar a lo que es todos los desórdenes gastrointestinales, como por ejemplo el caso estudio del rol de los probióticos en niños TEA. En síntesis, los probióticos son el consumo de bacterias beneficiosas que nosotros los hacemos a través de diferentes presentaciones de alimentos. Por ejemplo, ustedes lo han visto en yogur,
en quesos que vienen ricos en probióticos. Entonces, y eso se ha hecho una intervención en niños TEA. En este estudio en particular, que se realizó el 2018, se estudiaron 19 niños y 11 niñas, y se les dio, se les hizo un análisis clínico al inicio del estudio y un análisis clínico al final del estudio. Estas personas tenían desórdenes gastrointestinales que estaban relacionados con sus conductas, y luego se les dosificó todo lo que es el tema de lo que es los probióticos. Y estos probióticos en particular, ¿qué es lo que hacían? Una vez que se consumían después de varias semanas, que las personas mejoraron su conducta. Y eso tenía que ver a que aumentaron las bacterias beneficiosas y por lo tanto había un menor secreción de serotonina, que es la que está particularmente relacionada con las conductas y todo lo que es la selectividad alimentaria en las personas. Entonces, pero aún así, esto es un caso estudio, es un estudio observacional, así que los probióticos en particular tienen efectos beneficiosos tanto en el comportamiento como en los síntomas gastrointestinales que nos dice este estudio, y podrían ser recomendados como terapia adyuvante a los tratamientos que ustedes tienen actualmente. No quiere decir que ustedes cambien lo que están haciendo hoy en día por estos probióticos, sino que tienen que usarlo en complemento con la supervisión de su médico que tratan. Y bueno, quiero darles las gracias, y nosotros con Mercedes estamos muy contentos de poder participar en esta charla para darles a conocer sobre nuestros conocimientos, para que ustedes tengan más expectativas de lo que es sobrellevar esta condición y derribar los mitos que están relacionados con esto. Así que abrimos la ronda de preguntas y muchas gracias por esta oportunidad. ¿Alguna pregunta, chiquillo, el que esté conectado, que necesite consultar algo? Bueno, yo estoy muy agradecida por la charla, porque quedé con muchos temas que se habló, me coincidieron muchos con mi pequeña Sofi. Así que el que quiera preguntar algo, consultar algo, aproveche ahora con los especialistas que están aquí y salgan de duda de cualquier cosa. Creo que está Renata Espejo. Renata, ¿puedes Hola. hacernos tu pregunta? ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí? Yo soy el papá de Constanza. Quiero preguntar respecto a los probióticos. No estoy bien seguro, o por desconocimiento, ¿existen tipos de probióticos o simplemente uno compra los que, por ejemplo, en el supermercado o en la farmacia, algún tipo? No sé si el intestino tiene varios tipos de probióticos o cómo funciona. Mira, sí, en realidad nuestro cuerpo, en realidad el de todos, tenemos una microbiota, donde nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias malas, entre comillas. Y lo que nosotros hacemos con los probióticos es que en presentaciones en alimentos nos incluyen bacterias beneficiosas para nosotros colonizar nuestra microbiota, en particular de bacterias beneficiosas. Entonces, ustedes en el supermercado o en las farmacias van a encontrar diferentes tipos de probióticos dependiendo de la cepa bacteriana que quiera colonizar. Por eso es que cuando yo les decía que tienen que hacerlo con su médico, es porque en particular, bacterias en particular tienen secreciones de ciertas neurotransmisores o ciertas toxinas que pueden en realidad erradicarse al consumir estos probióticos. Pero ojo, esto tiene que hacerlo con su médico. Y agregando una información en la línea. Tiende a, por Perdón. ejemplo, vamos a hablar así como directamente,
no sé, pues tiene una diarrea, por decir una cosa así, y uno por esos motivos uno tiende a comprar cualquier tipo de antibiótico, por decirlo, o algo, no sé, pues del supermercado, y al final, por lo que nos da a entender es que puede ser que le compre algo, pero no le va a servir si no Sí, sabemos para qué tipo de claro, porque necesita. usted tiene, claro, porque hay bacterias como bacteriodicetes u otras bacterias que van a o lactobacillus que van a que son más ricos. Hay productos que son más ricos en lactobacillus o bacteriodicetes, y eso hace que en realidad colonicen de diferentes tipos su microbiota. Entonces, por eso es que yo les digo que tiene que hacerlo bajo supervisión. Por eso cuando tienen diarrea, es porque hay una baja en ciertas bacterias y que nosotros tenemos que colonizarlas con probióticos en particular. No sé si tiene otra pregunta o pasamos a la siguiente con Ruth. Renata estaba primero, según yo. Ok, Estaba Renata. le habíamos habilitado y alguien la interrumpió. Ah, ok. Sí. Renata. No sé si no la escuchamos. No se escucha, Renata. No se escucha. No se escucha, Renata. A no ser nos puede dejar su pregunta en el chat y luego la leemos. Ujú. Le habilita el micrófono a Ruth, entonces. No sé, entonces continuamos con Ruth en honor al tiempo. Hola, buenas noches, no sé, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Ruth, se escucha. Primero que nada, agradecer por la charla que están dando. Y mi pregunta, bueno, son dos. Yo tengo un hijo, tiene 10 años, Julián, y él come solo alimentos fríos. ¿Eso le afecta en algo a él, a su, no sé, a su intestino o algo? Porque come solo alimentos fríos. Y la otra pregunta es, dentro de la alimentación, ¿hay algo que yo le pueda dar que lo lleve a él a relajarse o a obtener un, un grado de descanso para poder dormir? Porque él no duerme mucho, son a veces 2, 3 de la mañana y no logra conciliar el sueño. Mira, voy a irme con la última pregunta. Yo ahí colocaría ojo en qué tipo de alimentos está comiendo él. Por ejemplo, a lo mejor está comiendo muchos azúcares en la noche, que eso en realidad no les hace bien a ellos. Azúcares complejos que pueden gatillar a que no tengan un buen dormir. Eso es lo Mira, primero. su alimento de él es bien restringido porque él consume pan en la tarde y él lo puede ser con huevo, con palta, y es leche. Leche, siempre la leche que consume comenzó a tomar leche, es de leche de chocolate y la marca es Column. O si no tiene, es agua, porque no consume nada más. Ok, mira, en ese caso, como les mencionaba, el pan es uno de los azúcares complejos que en realidad está gatillado también, que pueden tener estos problemas de gastrointestinales, que se ha relacionado con los síntomas que pueden estar, en este caso en particular que menciona Ruth, con el trastorno del sueño que tiene tu hijo. A lo mejor tendrías que tener ojo en cuánto es el pan que está comiendo para no darle una sobrecarga de carbohidratos cuando llega la tarde. Y respecto a que consume alimentos fríos, esa es una condición de él porque como es parte de su espectro, que como yo les mencionaba, que tienen esta selectividad sensorial y eso va a depender mucho de la condición de ellos. Y eso es como, no se va a mejorar, sino que él va a seguir haciendo esas selecciones, solamente que vas a tener que tratar de incorporar otros alimentos en él para que esa conducta mejore. Ok. ¿Puedo agregar algo, Sí, Camila? sí, Marcelo.
algo importante a la hora de la alimentación es que, y esto en general es para cualquier persona, independientemente si es del trastorno del espectro autista o no, que la persona se sienta satisfecha. Si la persona se siente satisfecha, que es distinto de sentirse arrebatado, se gatilla a nivel del sistema nervioso central la señal de dormir. Por eso después de comer, por ejemplo, después del almuerzo, nos da sueño. Porque se gatilla esa respuesta, es automático, pero para eso hay que sentirse satisfecho. No arrebatado de comida, ojo con esa diferencia, que eso puede ser contrario, satisfecho. Y generalmente eso lo hace la proporción correcta entre carbohidratos, proteínas, ¿ok? Y evitando el exceso de grasa. Eso como consejo general. Así es. Pasamos a la siguiente pregunta. Creo que Espera, y había otra pregunta. Había otra de los pregunta, alimentos ¿no? fríos. De los alimentos fríos. Ah, verdad. Sí. Verdad. Que Eso es sensorial, efectivamente. es sensorial, exacto. Podemos pasar a Oscar. Entonces, yo los voy viendo acá en la pantalla. No sé si tienen orden acá. Si tienen orden, me los pueden decir. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Hola, ¿cómo están? En primer lugar, agradecer por su trabajo y su tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, yo tengo una hija de 3 años, su nombre es Renata, y mi pregunta va asociada, bueno, lo primero eran los terrores nocturnos que le daban a ellos. Mi hija le daban terrores nocturnos desde 8 veces, y lo más que llegamos a contar fueron 15 veces en la noche, donde ya como familia nos vimos superados. Por ende la llevamos a un neurólogo para ver el tema del sueño y los terrores nocturnos. Derivado de todo esto, encontraron a Renata súper bien, pero nos mandaron a hacer un examen genético, un cuadro genético para saber cuál era el gen que estaba afectando, porque dependiendo del gen podían venir secuelas más adelante, como era el tema de la epilepsia, me dijeron, y como eran temas que, bueno, otro tipo de situaciones que no me acuerdo en este momento. Pero mi pregunta va asociada al test genético. No sé si lo habían escuchado ustedes alguna vez, pero para mí es algo nuevo y quisiera saber si en verdad tiene algo que ver con que se pueda saber el tipo de gen para diagnosticar algo así. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que los test genéticos hoy en día se pueden hacer, se hacen muchas pruebas genéticas. Como seres humanos compartimos muchos genes. La diferencia es que no todos se expresan de la misma manera, no todos expresamos los mismos genes. Y eso puede cambiar, por supuesto, el gen va a conllevar a la expresión de una proteína, de un neurotransmisor. Ahora, yo les mencioné, hay más de 100 genes asociados al espectro autista, de algunos que son compartidos, genes que están asociados al espectro autista, a epilepsia y a otros trastornos también, como ansiedad, etc. Entonces, eh, se hacen esos ensayos genéticos, puede dar una respuesta, sí, si hay una alteración genética nos puede intentar responder de, de, de que no es la conducta, sino que de que es algo que se heredó y que eso generó alguna alteración a nivel de neurotransmisores, porque los terrores nocturnos se están dando principalmente por alteraciones en la serotonina, este neurotransmisor que les mencionamos. Y quizás ese neurotransmisor está alterado por un gen particular. Entonces esa es como la respuesta. Así que efectivamente podría ayudarnos a buscar un tratamiento un poco más efectivo, particularmente en ese caso. No siempre es así, pero en ese caso sería de ayuda. Y eso se hace, no es tan descabellado hacer estudios genéticos. Y más ahora que Muchas en gracias. Chile sí está avanzando harto en eso. Ya sí, en realidad esa era mi pregunta. Muchas gracias. Sí. Hola, Creo que venía Elvira. Me pidieron por aquí que lea unos... Hola, buenas noches. Primero que todo agradecer por su disposición. Para nosotros como familia es súper importante tener opiniones y experiencias de profesionales, y igual se agradece a la directiva.
Y mi pregunta era si hay algún estudio, por así decirlo, que determine qué dieta podría yo aplicar para mi hijo, porque viendo lo que ustedes relatan, se basa también en que algunos alimentos influyen en las conductas de nuestros hijos. Yo, por experiencia, he visto de que los azúcares a él, por ejemplo, después de las 5 de la tarde, imposible dárselos porque si no, no duerme 2, 3 de la mañana. Pero son a base de experiencia, yo creo que como todos nosotros actuamos, que los aprendemos a conocer y sabemos que con ciertos alimentos ellos como que se hiperventilan o se ponen irritables. Entonces, quería saber si hay algún estudio, qué especialista lo hacía o si en definitiva el tipo de dieta que yo deba emplear para mi hijo es ir probando y cuál es donde gatille algo en él. Mira, en realidad lo que tú tienes que tratar de hacer es que sea una dieta equilibrada, que no tenga exceso, como lo mencionábamos, en azúcares y con componentes que sean inflamatorios para el tracto gastrointestinal, que va a conllevar a todos estos desórdenes. Los estudios que mencioné en particular yo son estudios extranjeros, son internacionales. No encontré muchas intervenciones dietéticas en cuanto a lo que es estudios relacionados acá en Chile. Yo creo que esto está muy naciente acá en nuestro país y lo que yo te aconsejaría en realidad es eliminar estos azúcares complejos, pan, bebidas y estas colorantes también que pueden estar relacionados, y equilibrarla con el consumo de frutas que para él, porque van a haber frutas o verduras que él va a rechazar por solamente el aspecto, la textura, pero tienes que ir tratando de probar con él cuál de esas fibras y vitaminas, en realidad, o alimentos ricos en estas vitaminas y fibras puedan ayudarlo y lo puede aceptar dentro de su alimentación. Y en diferentes estrategias. Lo que nosotros mencionábamos acá con Marcelo son conocimientos nuevos, porque realmente no se han hecho intervenciones acabadas acá en Chile, son complejas también, y como les mencionaba, van dietas donde se elimina el gluten, la caseína, pero eso no son concluyentes tampoco, porque va a depender de los desórdenes gastrointestinales que tenga la persona y de las conductas que en realidad se quieran mejorar y cómo se tiene que llevar a cabo un estudio en particular con esta condición. Muchas gracias. Con permiso, Camila y Marcelo, me pidieron por aquí que lea algunos mensajes del chat. No se escucha. ¿Ahí sí? Sí, creo que sí. ¿Sí? Me pidieron por aquí que leyera algunos mensajes del chat. Gonzalo Aravena dice: hola, mi nombre es Gonzalo Aravena, tengo un hijo de 8 años, Fernando, que es autista no verbal. Afortunadamente, él come de todo, pero en este sentido quería saber qué alimentos son los más recomendados. Sí, creo que lo había leído también acá, el de Gonzalo decía, ¿cierto? En realidad los alimentos más recomendados son aquellos que privilegiamos vitaminas, minerales. Los azúcares no se tienen que eliminar del todo, solamente que tenemos que evitar que haya un consumo excesivo. Y respecto a los lípidos también, que sean grasas como no saturadas, privilegiar todo lo que son aceites de pescado y leches que sean desnatadas en particular. Y en realidad eso es como lo que nosotros aconsejamos, porque finalmente como ellos tienen rechazo a ciertos alimentos, hay que colocar ojo al rechazo de esos alimentos, porque en particular esos alimentos pueden tener una buena fuente de vitaminas o minerales que les pueden estar faltando a los niños, a las personas con autismo. Creo que igual vi un mensaje que dejaron en el chat, que cuando yo me refería a niños es porque yo cité varios estudios que se realizaron en niños. Por eso es que mencionaba niños al hacer mi charla y no como a personas en particular, porque eran estudios en niños de 6 a 9 años, para dejar ese mensaje también.
y responder a la persona que escribió eso en chat. Y complementar un poco lo que dice Camila, no hay una receta. Sería genial que pudiéramos tener una receta de alimentos que pudiera ayudar, ¿cierto?, a mejorar la conducta, entre otras cosas, pero no existe. Esto del estudio a nivel gastrointestinal es relativamente novedoso, se va avanzando. Quizás en algún momento se llegue a algo un poco más elaborado, pero hoy en día no existe una receta, porque son muchas cosas, son muchos factores. Yo les mencioné que estructuralmente, genéticamente y en el desarrollo es particularmente para cada individuo. Y además la microbiota intestinal es distinta entre todos nosotros, entre todos los seres humanos. Es distinta. Entonces no podemos darle la misma dieta a un paciente. Si yo le digo, oye, a mi hijo le funcionó esto, dáselo, probablemente no le funcione. ¿Por qué? Porque su microbiota es distinta. Lo que se intenta hacer es fortalecer la microbiota de cada uno. No ganar una microbiota nueva, porque eso no va a servir. Es fortalecerla. ¿Ok? Y por eso creo que por ahí preguntaba también, que era la pregunta de Ruth, que fue la primera que preguntó, si se podía hacer un análisis de la microbiota. Se pueden hacer análisis de microbiota. Existen las endoscopías, de hecho se utilizan para cuando hay ciertas bacterias patógenas dentro de nuestro cuerpo. Se puede hacer. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Bueno, no es necesario, bueno, le falta esta bacteria porque no funciona así nuestra microbiota. De hecho, nuestra microbiota va cambiando según los alimentos que vamos consumiendo. Entonces, es difícil poder llegar a una receta que nos dé soluciones. Sí. Cristian, creo que estaba levantando la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mire, mi consulta es la siguiente. Tengo un hijo de 10 años, ¿ya? Y él está diagnosticado con un nivel leve, ¿ya? De esta conducta. Y él hasta el momento, todos los alimentos, o el 90% de los alimentos que consume son colados. Dentro sí está todo, tiene, digamos, proteínas, carne, verduras, todo lo que necesita, pero se le muele, se le tritura en una juguera y se le da licuado prácticamente. O sea, es como un puré, una cosa así. ¿Ya? Y se le tiene que pasar por sedazo después. ¿Por qué? Porque él nota que la textura que queda en algunos alimentos y los rechaza. ¿Ya? Entonces yo quiero saber, él lleva ya varios años en esta condición, ingiriendo de esta forma de los alimentos, entonces yo quiero saber hasta qué punto eso es normal en un niño de su edad con este diagnóstico, ¿ya? Además, lo que es frutas, son muy pocas las que comen, y si come es un trocito ya de vez en cuando. Entonces, eso es mi gran preocupación. Quisiera saber, yo sé, bueno, que proteínas está perdiendo al solo hecho de pasarlo por un sedazo, ¿cierto? Los alimentos ya pierden proteínas. Pero que es en alguna forma normal que a su edad todavía ingiera estos alimentos de esta forma, o no, hay que hacer un cambio en su alimentación, y eso quisiera saber, si me pueden orientar, por favor. Sí, o sea, yo considero que eso es dentro de su condición, como les mencionaba, que cada niño tiene, o sea, cada persona en particular tiene su condición sensorial, que es cómo él se va a querer alimentar respecto a la forma, la textura de los alimentos, porque puede ser que si tú le das el alimento entero, lo rechace y no se lo coma. Entonces, de esa forma se va a poder alimentar mejor haciendo lo que tú has hecho en este periodo. Ahora, eso va a depender, como te decía, los síntomas gastrointestinales en particular, que ya se han definido más, están relacionados en cómo son las heces de las personas, si son diarreas, si hay constipación. Ahí tú vas ya a ir viendo cómo se está digiriendo esa alimentación. Y en cuanto a la presentación de cómo comerlas con verduras, pues, por ejemplo, puedes hacer un smoothie, mezclarlo con yogur
y que a lo mejor de esa forma tu hijo va a poder comer frutas, pero en una presentación distinta mezclándolo con yogur. Puede ser que le guste o no le guste, pero como decíamos con Marcelo, esto es, no hay una receta para decir en particular esto, solamente tienes que fijarte que no esté perdiendo vitaminas ni esté perdiendo minerales y que consuma proteínas en diferentes formatos porque es así como él los va a querer comer. Ya, gracias. Mira, respecto a lo mismo, porque hay alimentos que él sí los consume, que son sólidos. Por darte un ejemplo, le encantan los nuggets, ¿ya? ¿Perdón? Claro, nuggets, las roscas, las tortillitas que hace la abuelita le encantan, ¿ya? Entonces, las papas fritas aún, de repente, cuando come esas cosas. Pero esa tiene, te fijas en la textura, y cuando conversábamos con el doctor, me decía lo mismo, pero oye, tú puedes comer los nuggets, y los nuggets tienen una textura que es dura, rugosa, entonces, y él en las comidas no las acepta eso, dice, no, que le molesta, que no puede comer, ¿ya? Eso uno. Entonces, ahí hay una como que es contradictorio lo que él quiere ingerir. Entonces, prefiere lógicamente el alimento colado, que es mucho más fácil de digerir para él, ¿ya? Y lo otro, ¿qué problema se puede acarrear esto a futuro en su organismo, ya que lógicamente su organismo interno no está trabajando, entre comillas, en forma normal, ¿cierto? Al ingerir estos alimentos de esta forma, así colados, y no en forma normal. ¿Qué problemas le puede traer a futuro? O sea, yo, problema no sé en específico de mencionar alguno en particular. No sé tú, Marcelo, porque a mi parecer está consumiendo los alimentos, solamente que, como ya te mencionaba, va a privilegiar siempre los que son ricos en azúcares. Y los nuggets en particular son ricos en azúcares, aunque tú no lo creas. Sí, yo creo que, bueno, lo que pasa es que el proceso de masticación prepara el sistema digestivo para el alimento que viene. En cambio, cuando es un colado, pasa directamente y el estómago no está preparado todavía, porque el proceso de masticar le da un tiempo para la liberación de las enzimas digestivas. Entonces, eso puede generar malestar intestinal en algunos casos, que cuando llegue la comida le caiga muy pesada inmediatamente. ¿Por qué? Porque aún no se han liberado las enzimas correctas para poder degradarla, sobre todo si son colados más grasosos, porque las grasas cuestan mucho degradarlas. Y eso puede pensar a generar alguna intolerancia. Eh, Más allá de eso, no veo ningún otro problema. Ya, y este proceso que él tiene, ¿cierto?, de ingerir los alimentos de esa forma, eh, ¿cambiará a futuro en él mismo lo irá cambiando a lo mejor su forma de alimentación? ¿O hay que ir probando de a poco con algunas cositas, dándole no sé, preparado de otra forma, cosa que le llame la atención, y con otro tipo de alimentos, o los mismos alimentos, ¿cierto? Como trocitos de carne, picaditos, porque él antiguamente, él comía trocitos de carne, de pollo, de vacuno, ¿cierto? Posta, pero de un tiempo comenzó a dejarlo y ya no lo ingiría. Entonces hubo que comenzar a prepararla de esa forma como yo te cuento. ¿Eso lo hará él un cambio personal más adelante o hay que trabajarlo de alguna forma con él? Yo considero que tienes que trabajarlo porque esas conductas Forzarlo pueden... es... Claro, y puede ser que en realidad si lo llevas a forzar, porque tiene que ser lento, porque si lo fuerzas en realidad va a ocurrir lo contrario, se va a estresar, puede Exacto. generar conductas agresivas, entonces no va a querer ver los alimentos que tú le presentes por el solo hecho de cómo tú lo condicionas a poder comer lo que tú necesitas que él coma. Y eso en este caso, en esta condición, no va de la mano. Tomar a Muchas gracias. favor los alimentos que comen sólidos. Tomar a favor los alimentos que comen sólidos y ahí acompañar. Ahí se quedó pegado. Sí, se quedó pegado, Marcelo.
Bueno, Cristian, podemos seguir con Dorca porque yo creo Muchas que gracias. vamos a continuar. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Antes de seguir con Dorca, les pedimos, por honor al tiempo, priorizar las preguntas y a partir de ahora realizar una por persona en honor al tiempo de todos. Ahora sí, le damos Enseñarle el quizás paso a otro de vez en Dorca. cuando, que es un trabajo ¿Sí, Dorca? No te escuchamos, no se escucha. Si tienes un auricular, a lo mejor tienes que sacarlo. No se escucha. No te escuchamos nada. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, lo desactivé el Bluetooth. Desactiva tu micrófono. ¿Aló? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Aló? Sí. Pucha, Pedro. Sí, ahora sí, Ahora Dorca. sí. Ya, muchas gracias. Hoy yo soy risueña, así que le doy gracias a Marcelo y a la nutricionista que está invitada. Hoy, disculpe, no sé cómo se llama. Dorca, no soy nutricionista. No soy nutricionista. No, Camila. anda, la cuestión. Sí, no soy Camila. nutricionista, pero sí. Espero que los hayamos tratado bien. Yo pertenezco, o sea, voy a pertenecer a la fundación. Recién hoy llamé a la fundación para mandar la ficha y todo. Pero aún todavía ni mando la ficha, pero estoy con un ánimo, con unas ganas, y les agradezco tanto que tengan esta responsabilidad social de poder compartir con quienes tenemos las ansias de aprender para poder cuidar a nuestros hijos y quererles mejor. Bueno, también yo no soy melosa del todo ni halagüeña, también tengo mis sugerencias. Aquí hay muchas personas invitadas y bueno, mi profesión es enfermera, yo me dedico al tema de las vacunas. Y bueno, la información que nosotros podemos recabar, yo me dirijo a distintas audiencias, a veces hasta con niños, en cuanto a la promoción de vacunas. Yo no vacuno, yo entrego solamente la información para que no se vacunen de manera informada o se vacunen de manera informada, ¿se entiende? Que es un derecho humano decidir sobre tu cuerpo, a eso voy yo. Entonces, la sugerencia es que el lenguaje se adecue a las personas que hay, porque yo creo que aquí no hay solamente personas universitarias. Cuando dicen hiperserotoninemia, yo entiendo muy bien y lo puedo disgregar en el idioma original que es, pero no todos. Entonces quedan perdidos. Yo creo que a lo mejor un poco el lenguaje un poco más sencillo. Eso es una sugerencia. Y con todo el cariño del mundo, sí, ¿ya? Y lo último ya para gracias, muchas gracias Camila. Y para hacer lo más breve posible, solamente si es que Marcelo tuviese porque mencionó lo de vacuna, entonces yo le agradezco mucho. Nosotros tenemos lo que aporta el MinSal, ¿cierto? Y que baja la Seremi, información de esto, pero si desde su área él tiene algún otro estudio que pueda compartir el link en el chat, que sea distinto del MinSal, porque muchas veces las personas necesitan de información de distintas fuentes. Muchas gracias. Gracias, Dorca. En particular, ¿a qué tipo de información se refiere de las vacunas? Porque tengo varios artículos que podrían ser llegar, pero en particular, ¿qué le interesa?
Gracias. Idealmente que sea relacionado con el autismo, porque Ya, perfecto. a mí me preguntan harto y por lo menos del MinSal, de todos los estudios que son Sí, sí, sí. a nivel internacional, no hay ninguna relación con el autismo, pero esto Exacto. desde vacunas.minsal.cl. Pero Sí. yo digo desde, claro, desde tu área, desde tu profesión, si conoces otro artículo distinto del Perfecto. MinSal. Sí, se los voy a hacer llegar. Claro, hay muchísimos. Voy a rescatar los más interesantes y se los voy a hacer llegar. Ningún problema. Gracias, Muchas Dorca. gracias. Voy a dejar mi correo en el chat. Chao. Perfecto. En honor al tiempo, se van a responder las últimas 3 preguntas. Les recordamos a todos también que las preguntas han sido por orden de levantar la manita, así que si su pregunta queda sin responder, esperemos que más adelante se pueda hacer algo parecido a lo de hoy. Así que seguimos con la mamá de Mateo, así sale en su nombre. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Agradecer también a la Fundación por dar esta oportunidad, estos espacios de tener este nivel de charla informativo por la condición de nuestros niños. Mi pregunta es, bueno, iba a ser la misma pregunta que el caballero anterior, del tema de los colados, pero ya fue respondida. Tengo una duda, mi hijo de un rato para otro dejó de tomar la mamadera, su leche. Tomaba leche purita, cereal, y ahora ya no solamente tomaba leche chocolatada, ¿ya? Ahora no quiere tomar mamadera, no quiere tomar leche, no quiere tomar en vaso, no quiere tomar, hemos intentado de todas las maneras. ¿Qué alimento puede de alguna otra forma reemplazar la leche? Eso en estricto rigor para que tenga su tema de tener su leche, que eso me preocupa bastante porque tiene 4 años y es importante, muy importante. Solamente él consume yogur y nada más. Y eso. Buenas noches, gracias. Mamá de Mateo, voy a referirme así, no me acuerdo su nombre, pero yo consideraría a lo mejor otro tipo de leche. Daniela, ¿Sí? consideraría otro tipo de leche en otro formato, por ejemplo, líquida, colún, soprole, u otro formato de leche en polvo. ¿Ya? ¿Sí? Porque puede ser que algún sabor o algo que esté en la leche que usted le estaba dando ya no lo sienta para poder ser consumido, agradable Sí. para el consumo, entonces puede ser el reemplazo. Yo intentaría eso primero, cambiarlo, y bueno, y también, como usted decía, consume yogurt, pero trataría de buscar otro tipo de leche en otro formato, porque el sabor que tenga o la textura que tenga esa leche puede hacer que él lo rechace. Claro, la verdad que él tomó hasta los 3 años y algo leche purita cereal, ¿ya? Le encantaba, tomaba 2 veces al día. Y de un rato a otro dejó de tomar. Y para mí ha sido un tema porque solamente está consumiendo yogur, entonces yo encuentro que para la leche es como importante para ellos en su desarrollo, sus huesitos y todas esas cosas, entonces la verdad que me provoca un tema. Así que bueno, agradezco la instancia y a todos los que están dentro de la fundación, y ha sido un apoyo tremendo para las familias y todo, así que un abrazo grande para todas. Tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con Luis Fe. Buenas noches, ¿se escucha? Se escucha. Perfecto. Primero que todo, agradecer a la Fundación, a ustedes, los especialistas, amigo Marcelo, amiga Camila. Tengo 2 micro preguntas. La primera a Marcelo, un poco dirigida. ¿Alguna forma natural
o farmacológica de obtener serotonina? Me suena porque mi hijo toma melatonina, entonces, pastillas de melatonina hay de serotonina o sacarle de algún, no sé, alguna planta, algún vegetal. Y para Camila también cortita, mi hijo es muy bueno para los tallarines, carbohidratos obviamente. En el mercado hay carbohidratos, tallarines verdes, de colores, frutales. Es bueno cambiarlos, irles haciendo estos cambios a él para que pueda comer lo que en realidad, o si existe algún fármaco en el mercado que reemplace las vitaminas, minerales y proteínas que ellos necesitan. Eso es todo, gracias. Gracias, Luis Fe. Es un tema, es una buena pregunta lo de la serotonina, porque no es tan sencillo. Bueno, la melatonina, recalcando, digamos, es un neurotransmisor relacionado con el sueño. Tiene se da principalmente cuando hay alteraciones del sueño a los individuos, no solamente con TEA, sino que para cualquier trastorno del sueño, digamos. Se intenta regular con melatonina. Tiene sus ventajas y sus desventajas, y podríamos estar hablando bastante de eso. Pero la serotonina es completamente distinto, es otro neurotransmisor relacionado con muchas cosas. El problema es que si nosotros aumentamos la serotonina, si existiera alguna planta que pudiéramos consumir, algún medicamento, y aumentamos la serotonina, empiezan otros problemas. Podríamos inclusive llegar a un síndrome serotoninérgico donde el paciente podría incluso manifestar convulsiones, alteraciones motoras, entre otras cosas. Por otro lado, si está muy bajo, también. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que el cuerpo esté nivelado de la serotonina. De hecho, por ejemplo, en depresión, la principal hipótesis es la baja de serotonina. Ahora, acá, bueno, es la baja de serotonina, pero otras cosas más. Entonces, si damos ese medicamento, no va a funcionar. Entonces, ese es el gran desafío. O sea, ¿cómo logramos estabilizar todos estos neurotransmisores sin que se vayan para arriba o para abajo de forma excesiva? Eso es lo difícil. No existe, Luis, una planta o un medicamento que nos ayude a estabilizar la serotonina, porque uno creería, bueno, si se relaciona con la felicidad, con la emoción, etcétera, bueno, aumentémoslo. No, porque si se aumenta mucho, también es negativo. Entonces, tremendo desafío. Gracias. Sí, y bueno, complementando un poco más, también como he leído que el ejercicio también puede ayudar un poco a esta liberación, pero más endógena. Como decía Marcelo, el consumo de serotonina, en realidad nos vamos a la contraparte, hay un aumento exacerbado y eso trae complicaciones. Respecto a los tallarines, en realidad yo te sugeriría tratar de hacer estos cambios por estos tallarines de colores, que a lo mejor pueden ser más atractivos, que al parecer, por lo que dicen las etiquetas, trae estos componentes que son más vegetales, que se mezclan con estos carbohidratos y pueden otorgarles otros beneficios. Así que trataría, pero puede ser que también te los pueda rechazar solamente por el color o el aspecto, en el caso que tenga esto una exacerbada condición sensorial. Muchas gracias. Y nos vamos a la última pregunta, ¿cierto? Sí, finalizamos la ronda de preguntas con Jenny Urrutia. Hola, buenas noches. Soy la última, como estaba en el colegio, siempre quedaba para la última en la lista. Bueno, saludarlos. Me enviaron el link más que nada porque mi amiga me dio el dato. Tengo mi hijo, tengo un joven ya de 16 años. He escuchado atentamente, más que nada quiero dar algunos datos desde mi experiencia y también de todo lo que han hablado para no extenderme tanto. Yo he pasado por todas las etapas de todo lo que han descrito las personas que están ahora escuchando. Mi hijo ya va a cumplir 17 en octubre. Pasé por el tema de que él comía todas las papillas, no aceptaba otra cosa que no fuera papillas. Con el tiempo se fueron incluyendo los picados. Y al final, sí, ellos tienen una selección de sus nutrientes y de sus alimentos de acuerdo a su condición, ¿ya? Por mucho trabajo que nosotros como papás tratemos de incluir ciertas cosas en las costumbres de nuestros hijos, al final van a haber cosas que no van a resultar. O sea,
tampoco podemos frustrarnos por eso, o sea, no, aunque hagamos de todo de poder cambiar un poco el sistema, como decían también ustedes, no hay una receta de lo que realmente hay que hacer para que esto se reduzca en ciertas condiciones. O sea, tenemos que tener claro que el autismo no se va a curar, es una condición que los van a tener siempre. Y también hay que estar atentos a que pasan ciertas cosas que nosotros tenemos que relacionarlo a la condición y que también pueden aparecer cosas nuevas. Como por ejemplo, mi hijo no aceptaba los flanes y hasta el día de hoy no lo aceptó. Come de todo, pero el flan, por la consistencia, es por el tema de que es hipersensible, o sea, él del tema de las paredes de la boca y hasta el día de hoy hay ciertas cosas, en este caso las cosas suaves, no las come. Y con el tiempo supimos que con un examen teníamos una parálisis del paladar, que eso también está asociado a que él no acepte ciertos alimentos. Hace 1 año y medio apareció el tema de la epilepsia, que no está asociado al síndrome genético que él ya tiene. Y también lo que preguntaba un papá delante ahí, acá en Temuco por lo menos se hacen los cariogramas, que es un examen de sangre, que es un estudio cromosómico, que dice en este caso es el conteo de cromosomas, que por lo general dicen a veces es el tema del síndrome de Down, y también está el otro que es el array. El array lo da por lo general el neurólogo, que es un conteo y un estudio a nivel molecular. Yo lo tuve que hacer acá para poder descartar, porque la epilepsia no estaba asociada a su primer síndrome, sino que apareció una lesión, ellos le llaman una delesión, como una lesión a nivel molecular. En el conteo cuentan los cromosomas y al final ya supimos que sí, que tenía, y es un examen de sangre, o sea, no es tan problemático la toma de las muestras. Lo cuento más que nada porque son como hartas cosas que me han pasado y muchas más. Ahora, la pregunta mía es, se supone de que con todo lo que ha pasado mi hijo y quizás los otros hijos de todas las personas que están acá, el tema del colesterol, por ejemplo, hay ciertos alimentos, como la mayoría comen, quizá el tema de los nuggets son azúcares y son grasas. Al mío también, pues. Al mío colóquenle las papas fritas y esas cosas, y porque come de todo. Y ahora lo del colesterol, porque ahora él le ha subido el colesterol, está operado al corazón, es cardiópata. Entonces, ¿qué hago? Reduzco ciertos alimentos, porque también, ¿qué priorizo? Priorizo la condición como autismo por el tema del corazón, porque también tengo que ver el tema cardiovascular. Entonces hay como ciertas cosas ahí que de repente uno se contradice como papá. Bueno, yo he leído harto, ya he aprendido harto, y bueno, lo bueno es de tener ya mi jovencito ya de casi mayor de edad. ¿Qué hago ahora? O sea, ¿qué reduzco? Porque así como decían otros papás, el mío, por él comiera tallarines todos los días. Por él fuera lo único que coma es eso. Y bueno, para la mayonesa, bueno, para las mostazas, pero ¿y el colesterol? Ahí, ¿cómo lo reduzco? O sea, sí, le quito las cosas, no las coma más, pero o sea, también hay ciertos alimentos que aunque no son altos en grasas, al consumirlo en pequeñas cantidades, eso se va sumando, igual va a ir aumentando. Así es que es eso. Agradecerles, como le digo, y bueno, esa es parte de mi experiencia, y poder seguir participando de esta oportunidad, porque acá en Temuco por lo menos es muy difícil hablar de todo lo que nos pasa, y van a seguir pasando cosas, los niños van creciendo, van cambiando ciertas condiciones, hay condiciones nuevas, nuevos diagnósticos. El mío es una cajita de sorpresa, desde que nació es una caja sorpresa, así que espero que haya aportado en algo, y eso, como bueno, ustedes nos pueden seguir apoyando en eso, yo igual feliz de participar, y si necesitan también de mi ayuda en cuanto a experiencia o datos, voy a estar ahí disponible. Gracias, Jenny, por tu experiencia. De seguro que eso responde, las experiencias siempre son fundamentales para poder responder y dar consejos a muchos que deben estar aquí preguntándose lo mismo. Y respecto a tu pregunta,
yo lo que haría yo es obviamente regular los niveles de colesterol. Eso sí es esencial porque no queremos generar otro problema. Los problemas cardíacos son un tema, sobre todo en nuestro país, son una causa importante, ¿cierto? Entonces, que el colesterol lo puede empeorar. Claro, por ejemplo, si le gustan mucho los nuggets, bueno, seguir con el formato de nugget, pero cambiar la preparación, por ejemplo, favorecer los de verdura, evitar freírlos quizás, no sé, yo creo que hay que buscar alguna alternativa siguiendo el mismo camino. ¿Ok? Por ejemplo, las mayonesas, hoy en día hay harta opción de mayonesa, o quizás hacerlo uno mismo, ¿cierto? Reduciendo los niveles de grasa, porque eso es importante. O sea, primero regular los niveles de grasa. Yo creo que se pueden complementar, ¿eh? No creo que hay que elegir una u otra, sino que hay que complementar y llegar al camino correcto. Yo creo que es la alternativa. Es un poco más difícil, quizás va a llevar un poco más de trabajo, pero, pero no es imposible. Y así tomamos de la mano los dos y vamos caminando tanto la patología cardíaca, ¿cierto? Como el trastorno del espectro autista. Yo creo que se puede. No sé qué opina Camila y si me quiere ayudar. Sí, bueno, retomando lo de Marcelo, la condición de estos altos, o sea, niveles altos en colesterol, yo trataría también de nivelarlo, bueno, si es que les gusta, frutas, verduras que pueden hacer también que se disminuya o haya un equilibrio ahí con lo que él le gusta comer y en realidad incrementa ese consumo. Trataría de evitar, si es que te lo aconsejan en algún caso, las estatinas, que yo creo que en algún momento te las van a aconsejar si es que los niveles son muy altos. Y también lo combinaría, si es que es posible, con ejercicio. Ejercicio es muy Ese importante. es el tema del ejercicio, porque él tiene una discapacidad severa, es dependiente totalmente y está con una escoliosis igual. Entonces el ejercicio, y eso es lo raro, él come mucho, pero él pesa, o sea, yo lo llevo a un doctor, pediatra, doctor general, y me dice que está en desnutrición, pero de acuerdo a la condición que ya tiene de base, el tema de la cardiopatía, el corazón, esto, otro, él está bien en su peso, pero come más que yo, si de verdad come más que yo, y él es como que la comida le pasara Pero eso. a lo mejor, no es como para sumarte algo más, pero puedes hacer la consulta, que hay algunas también cambios, hay una herencia genética que está relacionada también con el colesterol, que la persona, a pesar de que no coma tantas grasas, tiene la tendencia a acumular mucho colesterol. Entonces puede ser, se me ocurre, que esté relacionado con eso. Podrías consultarlo también con tu médico y revisarlo. Y también te quiero agradecer porque diste como un resumen muy asertivo de lo que es el análisis cromosómico y lo que es el FIT que nosotros conocemos con Marcelo, donde se hacen esas determinaciones puntuales, porque nadie lo podría haber explicado mejor que tú, yo creo, ni nosotros, y tan sencillos para que todos lo entendieran. Así que te agradezco mucho. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que estos temas, si bien de antes hablaban del tema del lenguaje y todo, hay cosas que a los papás nos asustan. Entonces, cuando te dicen, es un estudio genético, uno ya dice, chuta, voy a tener que parar de cabeza a mi cabro chico, o acostarlo, o como sea. Entonces, son exámenes de sangre simples, solo de que aquí en Temuco son caros. O sea, la raíz es el molecular, sale 900 lucas, y es un examen de sangre. Y si uno no tiene las lucas, pucha, el sistema tampoco lo cubre. Los cariogramas ya por FONASA te salen 100, 120 lucas y en 20 días incluso tampoco la muestra, tampoco la revisan acá en Temuco. También va para Santiago o la clínica en Santiago. Entonces hay cosas que a veces a nosotros nos asustan. Yo ya estoy pura de espanto con tanta cosa. Yo ya voy por una cosa al médico con el SEBA y salgo con algo nuevo distinto. Entonces, bueno, es así. Pero esa es la idea de nosotros, poder acercar un poco más lo que son los conocimientos científicos y a la comunidad en general, para que no se asusten con estos temas y en realidad poder entender mucho mejor
con un lenguaje más asertivo para ustedes todo lo que nosotros podemos comentarles en esta charla. Bueno, creo que ya vamos terminando. Agradezco en particular a Marcelo, mi colega de los coleguísimos. Los dos somos doctores en biotecnología y nosotros, en particular, yo me desarrollo más en lo que es nutrición y nutracéuticos relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Estudio el Alzheimer, pero este tema no está alejado de mí. Y Marcelo en realidad tiene su expertise en lo que es neurociencia. Él es un expertísimo y les puedo decir que lo que les comentó hoy día acerca del desarrollo y cómo se relaciona esto con el trastorno del espectro autista, estaban escuchando sequísimo. Así que les agradezco a todos por esta instancia y bueno, y también agradecerle a mi hermana en particular, a Claudia, que con ella en realidad pudimos llegar a que ustedes pudieran escuchar esta charla hoy día. Y nada, solamente esto es una condición que tienen que llevarla de la mano, no se asusten, y van a haber muchas instancias donde nosotros podemos estar trabajando también, ¿ya? Nosotros en particular somos doctores, pero somos científicos, se los dejo en claro. Nosotros nos dedicamos a desarrollar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y acercar, en este caso, nuestro deber y nuestro rol también como científicos es difundir los conocimientos hacia la comunidad. No sé si Marcelo quieres dar algunas palabras de término. Yo les agradezco a todos por la participación, tuvimos una gran convocatoria, espero que no se hayan confundido más de lo que con lo que hayan ingresado hoy día a esta charla. Espero que hayan ido con mucho más de la mano y que esta charla les haya funcionado y les haya servido por montón y hayan esclarecido varias dudas que hayan tenido. Agradezco también todas las preguntas porque fueron muchas, así que yo me despido y muchas gracias a todos. Y gracias, Camila, yo también quiero agradecer. Por ahí aclarar, ¿cierto? Que efectivamente somos doctores, pero no médicos. Esa como pequeña diferencia, por si acaso. No atendemos en ningún lado, solo hacemos trabajo investigativo. Agradecer a la fundación, agradecer a los participantes por la motivación de aprender, ¿cierto? Quizás que en algunos casos son términos a veces un poquito más complejos que lo que hay detrás, pero siempre el interés de aprender, de poder entender y de poder, porque a veces uno explica algo y dice, bueno, por eso mi hijo se comporta así, por eso tiene esta acción. Eso ayuda bastante, ¿ok? Dentro de nuestra expertise, ¿cierto? Que es más científica, ayuda bastante. Así que las felicito a todos los participantes por estar aquí. Agradecer a Camila, ¿cierto? Efectivamente, somos colegas, bueno, y amigos también de hace bastantes años, así que también sequísima en su área. Agradecer a la fundación y bueno, y si es para otra ocasión, yo feliz en participar y hablar de este tema que me apasiona y que es muy interesante. Créanme que quedamos cortos con información. Así que un abrazo para todos. Muchas gracias. Muy bien, vamos finalizando esta charla informativa. Muchas gracias a todas las personas que participaron de la ronda de preguntas y muchas gracias también a Camila y a Marcelo, ambos doctores en biotecnología. Y ahora vamos a dar paso también para que Claudia Jiménez, presidenta de la Fundación Alun-EA, dé unas últimas palabras para finalizar. Ya. Quiero agradecer a todos porque llegamos a casi 112 conectados y muy contenta porque estamos planeando seguir teniendo charlas así informativas, visibilizar y que todos tengan sus dudas y pregunten con doctores, con especialistas, de todo lo que está pasando con el autismo en la Araucanía, porque más que en esto salimos, se conectaron gente de Santiago, de distintos lados, entonces necesitamos que esto se visibilice, se tenga concientización también, y agradecidas por los especialistas, por los doctores, por Katia también, que psicóloga que ya está en el último año, pero ella nos ha apoyado un montón también de Cáritas, a Cáritas también le agradecemos mucho, y planeamos seguir haciendo más cosas más adelante, así que con eso agradecer a todos y que sigamos adelante. Muchas gracias a todos. Buenas noches, que descansen y un abrazo a todos. Gracias. Chao.
Finalizamos entonces la charla informativa. Muy buenas noches a todos y muchas gracias a todos por participar. Buenas noches, gracias por la invitación. Chao, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Chao, que Chao, descansen. gracias.